Buenos días, querido público. Después de esta breve pausa, resolviendo un problema técnico y ya sentada por nuestra compañera Katia Castañeda, dejamos a Lidia Nester para que nos continúe con su exposición. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos. Hoy vamos a conversar sobre un tema que pienso que es muy importante en estos momentos. Es un nuevo mundo, una nueva humanidad. Hay una frase que acuñé al respecto que dice así: el mundo ha cambiado y corresponde a nosotros entender esos cambios, adaptarnos y trascendernos. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a conversar sobre cómo lograrlo, cómo lograr evolucionar en este prácticamente nuevo mundo que pues se ha fraguado durante el último año. Han cambiado muchísimas cosas y todavía no sabemos hasta dónde llega la profundidad de esos cambios, pero han sido cambios sustanciales y nos afectan en todos los aspectos de la vida, en el económico, en el físico y también, por supuesto, en el espiritual. Entonces, de eso justamente vamos a conversar. Y sabemos y podemos entender que ante todo reto, pues hay soluciones, hay respuestas y también eso vamos a tratar de entender y de descubrir la potencialidad interna de cada uno de nosotros para poder ahora evolucionar y triunfar en este nuevo mundo. Entonces, podemos comenzar diciendo que entre el año 2020 y el año 2021 se abrió un portal que nos obliga prácticamente a romper con el pasado e imaginar el mundo de nuevo. Y los cambios que se han ocasionado, que se han verificado, que se han producido, realmente son permanentes. Y las lecciones que nos ha enseñado todo este proceso, pongámoslo el nombre que le pongamos, ha sido importante, han sido lecciones muy importantes. Entonces, ¿qué podemos ver y qué podemos aprender al inicio de todo esto? ¿Qué es lo más importante tal vez? La creatividad. Tenemos que aprender a reconectarnos con nuestra creatividad, desbloquear todo aquello que tengamos a nivel interno que pueda ocasionar que no conectemos con la creatividad. ¿Y por qué la creatividad es tan importante en estos procesos? Definitivamente, porque la creatividad es lo que nos va a dar la llave para descubrir nuevas maneras de hacer las cosas, para descubrir soluciones donde aparentemente no hay ninguna. Entonces, por eso es fundamental que reconectemos y redescubramos nuestro poder de ser creativos. ¿Qué pasa? La humanidad se va a enfrentar durante los próximos años con versiones extremas de los problemas que ya venía desafiando. Entonces, es importante activar ahora la creatividad para ver cómo vamos a hacer las cosas, para encontrar respuesta a los problemas, a los retos, a las situaciones que estos grandes cambios a nivel global nos están ahora planteando. Y la idea es trascenderlo, evolucionar estos problemas y trascenderlos de una manera positiva, de una manera óptima, para así lograr cambios fundamentales. Y esta creatividad tenemos que activarla desde lo personal para proyectarla después en lo social. Los países enteros tienen que ser creativos, los gobiernos, los líderes tienen ahora que ser creativos para poder responder con éxito a todos estos nuevos retos. Porque si hay respuestas, si hay soluciones, lo que a veces falta es la creatividad. Otro elemento muy importante que debemos trabajar, y más en estas situaciones de cambio, es la flexibilidad. Es la adaptación a los cambios. Si nosotros no somos flexibles, no podemos crecer. Recordemos que los niñitos, los huesos de los niñitos, las articulaciones de los niñitos son muy flexibles porque justamente ellos tienen que crecer. Entonces, si todo ha cambiado, si el entorno ha cambiado, si hay otras maneras de hacer las cosas, nosotros tenemos que obligarnos
a ser capaces de aprender y reaprender. No podemos quedarnos con lo que sabemos, tenemos que estar en constante crecimiento para redescubrir todas las potencialidades que ciertamente tenemos, abrirnos a entender otras culturas, aprender otros idiomas, a conectar con otros tipos de fe o de religiones que nosotros generalmente ni siquiera conocemos. Entonces, aquí tenemos pues que trabajar la flexibilidad, el entender que lo que no es flexible se rompe y la idea no es rompernos, la idea es crecer, adaptarnos. Entonces, el éxito de nosotros como humanos va a estar justamente en la capacidad que tengamos de ser flexibles, de ser capaces no solamente de tolerar las cosas hechas de otra manera, las culturas que existen y que coexisten, las religiones que existen y que coexisten. Estamos hablando que ahora, si antes las migraciones eran masivas, ahorita pues créanme que van a ser mucho más masivas. Son masas de gente, movimientos de seres humanos que simplemente se van a trasladar de un lado del orbe al otro buscando mejores calidades de vida. Tenemos que con esto grandes industrias igual se van a mover de un lado al otro buscando un suelo fértil donde puedan prosperar. Vemos que muchos procesos que antes eran completamente globalizados ahora se van a regionalizar porque simplemente después de una situación económica como la que acabamos de vivir a nivel global, pues muchas cadenas de producción se interrumpieron y los gobiernos decidieron, bueno, ahora vamos a hacerlo más regional, más regionalmente. En tanto que otro tipo de producciones, otro tipo de productos, otro tipo de fabricaciones, sí se van a globalizar. Aunque antes eran más locales, ahora sí van a pasar en el aspecto mundial. Entonces, vemos que son cambios a todos los niveles y eso va a requerir de nosotros que seamos capaces de ser mucho, mucho, mucho más flexibles. Ahora, vamos a recordar que como seres humanos nosotros tenemos 3 cuerpos, tenemos 3 realidades, somos la coexistencia, si se quiere, de 3 niveles vibracionales y tenemos entonces el nivel que corresponde a lo material, el nivel que corresponde a lo mental, el nivel que corresponde a lo espiritual y que estas realidades, que algunas personas llaman dimensiones, otros cuerpos, otros mundos, estas dimensiones están interrelacionadas, entonces una afecta a las demás. Esto significa que lo que acontece a nivel material tiene su contraparte en lo espiritual y lo que acontece en lo mental también tiene su manifestación en lo físico y en lo espiritual. Entonces vamos a ver que cada uno de estos 5 elementos que vamos nosotros a conversar ahorita, pues nos plantean si se quiere las etapas evolutivas del ser que nosotros podemos trabajar para evolucionar, para entender, para asimilar esta nueva realidad y para ayudar a la humanidad a integrarse en un nuevo y mejor mundo. Entonces, ya hemos hablado de la creatividad, ya hemos hablado de la flexibilidad y les voy a mencionar ahorita brevemente las otras 3 que nos parecen que son importantes. La introspección, la trascendencia y la unicidad, la capacidad entonces de unirnos con todo, con todos y unir también nuestra mente, nuestro cuerpo y espíritu. Esto es lo que sería entonces una alineación fundamental. Entonces vamos a repetir cuáles son estos 5 aspectos que estamos trabajando hoy en esta ponencia. El primero tendríamos entonces la creatividad, el segundo la flexibilidad, el tercero la capacidad de introspección, el cuarto la capacidad de trascendencia y finalmente la unicidad. Y también les quiero decir que al final de esta ponencia vamos a hacer una meditación que tiene como objeto explorar y sanar
los bloqueos que podemos tener personalmente en cada uno de estos elementos que estamos conversando en este momento. Entonces eso, pues ya saben que al finalizar esta explicación, que lo que quiero hacer es como explicarles en qué consiste cada uno de estos, compartiendo con ustedes esta visión, que si nosotros entendemos qué está pasando, nosotros podemos asimilarlo y podemos superarlo. Pero también podemos negarlo si queremos no lo vamos a ver, ¿vale? Esto es simplemente una cuestión de abrirnos a asimilar, abrirnos a compartir algunas ideas y sin mayor juicio de valor, simplemente tomar lo que es real, lo que resuena con nosotros y soltar lo que no resuena con nosotros, y así vamos compartiendo y creciendo, poniéndonos todos en una misma página para ver dónde estamos parados y tratando de abrirnos a las comunicaciones. Bueno, entonces estábamos hablando un poquito sobre lo que es la flexibilidad, y también entendemos que si somos flexibles podemos ser resilientes, y ese término, la resiliencia, es una palabra que ha pasado ya pues a grandes niveles. Sabemos que resiliencia es la capacidad de regresar a un estado anterior a donde ocurrió un shock, ¿cierto? Un trauma, algo que te movió. Entonces, pues sí, acabamos de vivir una especie de trauma, un trauma colectivo, un trauma global, y ahora nos toca ver cuán resilientes somos. Eh, entonces, sabemos que trabajando la flexibilidad podemos también mejorar nuestra capacidad de resiliencia, porque esto nos ha movido en todos los aspectos. Hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que han perdido seres queridos, hay personas que han perdido la vida. Entonces vemos que ha sido un shock fuerte y que en gran parte del mundo continúa haciéndolo. Eso es lo que está pasando. Pero vemos con claridad que esto es la apertura a un nuevo ciclo. Y en esto, curiosamente, confluyen diferentes religiones, diferentes, vamos a decir así, escuelas de pensamiento. Confluyen en que ha terminado un ciclo, se está abriendo otro, y de acuerdo a la fe, las creencias religiosas le han puesto diferentes nombres. Pero lo cierto es que hay una sensación universal de que algo ha pasado y algo va a pasar, de que algo va a venir. Entonces es muy interesante tener conciencia de este elemento, y vamos a retomarlo más adelante también cuando hablemos lo que tiene que ver con la trascendencia. Bueno, entonces lo cierto es que podemos ver que en la economía digital pues se han producido grandes transformaciones. Los procesos que estaban llamados a ser más, si se quiere, más lentos, más progresivos, como el caso del teletrabajo, simplemente se aceleraron. La robotización también, hay mucha mano de obra pues que va a estar en manos de robots. La carrera espacial se aceleró también. Es impresionante, la tecnificación es otro elemento que se aceleró. Investigaciones científicas sobre diferentes tipos de enfermedades y avances técnicos en cuanto, si se quiere, a cirugías, microcirugías y microcirugías, hasta el tema de los nanorobots, todo ese tipo de elementos pues se han acelerado. Ha sido un cambio importante lo que se ha producido en ese nivel de las ciencias. Investigaciones también en el área de la genética pues también se han acelerado, y vemos que es impresionante. Yo digo, estaba meditando en estos días, estaba reflexionando, wow, el futuro ya llegó. El futuro que veíamos cuando éramos niños, que decían, yo soy de los 70, y en esa época se hablaba del 2020 como una época futurista donde iban a haber carros que volaban y robots que hacían las tareas domésticas y todo eso. Y yo digo, wow, ya el futuro nos alcanzó, ya estamos aquí.
Y es apasionante, es excitante, es un momento muy, muy interesante vivir en este momento. Y les recomiendo compartir esa visión de esa expectación, ¿saben? Esa capacidad que tienen los niños de ser expectantes, de estar abiertos a todo lo que les estimula la curiosidad, es algo que nos hace sentir bien. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ver la vida desde esa óptica, cierto? Bueno, entonces el futuro del trabajo ha llegado. Las personas se están moviendo justamente ahorita que se están abriendo poco a poco las fronteras, pues grandes movimientos de personas están yendo ya de un lado del globo al otro. Y los que no lo están haciendo, pues créanme que lo están planificando. Y todo eso va a traer muchísimos desafíos. También vemos que la parte de la economía de los trabajos por encargo, de comprar las cosas de manera digital, de la redistribución, pues a manera digital es cada día mayor. Vemos que muchas tiendas pequeñas, tiendas locales, negocios locales han desaparecido y han sido sustituidos por negocios ya totalmente digitalizados. Entonces, eso también es interesante, ¿no? Lo que está pasando. Y vemos que estas tendencias probablemente se van a amplificar. Los expertos en estos temas dicen que la tendencia es que los malls, por ejemplo, los grandes sitios de mercado van a ir disminuyendo, muchos van a desaparecer, van a ser, si se quiere, suplantados por negocios más pequeños, negocios incluso unipersonales o simplemente por cadenas digitales. Entonces, eso pues es muy interesante por los efectos que va a tener sobre todo en la economía y en la sociedad. Entonces se habla pues ya si se quiere, la gran conversación pasa a ser, bueno, ¿cuál va a ser el efecto del capitalismo, cierto? ¿Qué va a pasar con el capitalismo? Y también vemos, por otro lado, la Tierra, Gaia, tuvo, si se quiere, un reposo en el cual se pudo reconectar con sus recursos naturales, las aguas volvieron a estar un poco limpias, el aire se descontaminó, y esto en las grandes urbes donde las personas estuvieron bastante tiempo recluidas, meses en algunos lugares, y en otros lugares continúan recluidas hasta el sol de hoy. Y vemos que la naturaleza tuvo, si se quiere, un descanso, y las personas tomaron más conciencia de lo que está pasando también a nivel global con la naturaleza, ¿verdad? Con la contaminación específicamente. Entonces, pues esos grupos también ahorita tienen mucho trabajo para hacer ver lo que está sucediendo, para poner sobre el tapete estos grandes índices de contaminación que están ocurriendo y pedir cambios sustanciales en los procesos de producción y en las cadenas de distribución. Entonces, pues esto también va a traer cambios, ya los está trayendo, ¿verdad? Este mayor nivel de conciencia sobre justamente lo que está pasando con Gaia. Y vemos también que estos son problemas que requieren un tratamiento, si se quiere, a nivel global y colectivo. Entonces, pero como vemos, todo parte de cada persona, ¿sí? Sé el cambio que quieres ver en el mundo es hoy en día más importante que nunca. Entonces, desde esa conciencia individual es promover la conciencia de lo que debe hacerse a nivel global. Y esto es también apasionante, ¿verdad? Entonces, también pedir y promover cambios en cuanto a cómo las instituciones apoyan a las personas. Esto es otro elemento que se puso en el tapete durante esta situación pasada y actual, que es a veces las personas menos pagadas resulta que son las más importantes, y que todo el mundo es importante,
Sí, el que menos pensábamos que era importante porque es el que menos vemos, es el más importante a la hora de una crisis. Entonces vemos que la persona que distribuye los alimentos, el campesino que los siembra, el enfermero que apoya en la primera línea en el caso de una emergencia pública, realmente son personas importantísimas y realmente ganan muy poquito y tienen muy poquito apoyo social. Entonces vemos que esta misma situación ha puesto sobre el tapete este tipo de cuestiones y ha obligado y está obligando a efectuar cambios, a tomar cartas en el asunto. Entonces sí vemos que las decisiones que se toman durante una crisis de alguna manera van a modelar los años por venir. De alguna manera, la forma en que el mundo enfrentó esta situación durante este último año es lo que está sentando la base de nuestro futuro. Y vemos definitivamente que hace falta tomar una acción colectiva para poder construir una economía que genere crecimiento económico inclusivo, prosperidad y seguridad para todos. Esto es fundamental. Entonces, también por otra parte, llama la atención y también salió en esta crisis que nadie está aislado, ningún país está aislado, ¿cierto? ¿Qué hacemos aquí en Estados Unidos produciendo gran cantidad de vacunas si en países como la India no las hay? Entonces, aquí pues hay que revisar los procesos productivos que tienen que ver con todo, cómo se investiga, cómo se desarrolla la ciencia y cómo se distribuye, porque si un país está mal, pues también los otros países se van a afectar por esto. Entonces, nadie está realmente aislado. Y todo esto pues ha quedado una vez más sobre el tapete con muchísima claridad. Los desequilibrios de poder en las instituciones mundiales deben corregirse para poder reconocer de manera justa las necesidades y los derechos de 2/3 partes de la población mundial, que están en el sur, en el sur del mundo. Entonces, es muy importante entender que la inclusividad y la sostenibilidad son las bases del desarrollo, deben ser las bases del desarrollo global. Ahora bien, aquí hasta ahorita hemos estado trabajando mucho lo que es la base, la parte, si se quiere, material, pero es que sobre esa parte material se sustenta también lo demás, ¿cierto? Todo está, como estábamos hablando al principio de esta ponencia, todo está vinculado. Otro elemento fundamental, entonces, que tenemos que trabajar es la introspección. Sí, fíjense, durante este tiempo que muchos quedamos encerrados y muchos siguen todavía encerrados, las personas tuvieron tiempo para ver internamente, para verse ellos mismos, muchos como nunca lo habían podido hacer. Y esto ocasionó efectos maravillosos. Lo digo con pleno conocimiento porque como nunca antes personas me contactaron buscando clases de yoga, buscando clases de cualquier elemento que los hiciera reconectar con su espiritualidad, meditación, muchas preguntas preguntando cómo se medita, quiero mejorar en mi técnica, quiero meditar. Incluso llama mucho la atención instituciones internacionales que empezaron a recomendar la meditación y la práctica, cualquier tipo de práctica espiritual, porque se dieron cuenta y saben que el tipo de, el cómo la persona trabaja su fe y su espiritualidad lo puede hacer más sano, lo puede hacer más resiliente, y eso es lo que justamente necesitábamos, ¿verdad? En una crisis de salud, mejorar cómo la persona podía curarse a ella misma. Entonces,
vemos que algo que antes todavía estaba un poquito, si se quiere, supeditado a algunos grupos o tipos de personas, ya se volvió algo mucho más global, algo mucho más socializado, más común, y más personas pues están en este camino de lo espiritual, y eso es maravilloso. Yo puedo decir que pues ha cambiado el nivel de conciencia. Nosotros en este tiempo evolucionamos, bueno, muchísimo. Esto fue como un salto al hiperespacio, un salto cuántico maravilloso en cuanto al desarrollo espiritual de los humanos. Y también pues las redes sociales y los medios de comunicación enfatizaron muy abiertamente la maravillosa función que desempeña el bienestar espiritual cuando ocurren eventos estresantes, y pues también estaban promoviendo este tipo de actividades. Entonces fue un proceso maravilloso. Pero llegó para quedarse, ¿sí? Este trabajo interno que muchos descubrieron, pues es el inicio de un trabajo de toda la vida, que es el trabajo personal hacia el desarrollo espiritual. Eso es un proceso que cuando tú lo inicias ya no lo paras. Esto es algo que te va a acompañar hasta que trasciendas este cuerpo físico. Entonces es un constante estudio, es un constante desarrollo en esta área del ser. Otro elemento también muy importante que vivenciamos y que produjo cambios grandes y cambios que quedaron, que llegaron para quedarse, es el hecho de la trascendencia, es el entender que somos más que un cuerpo físico. Y esto sucedió, si se quiere, de una manera brutal. Muchos de nosotros por primera vez nos dimos cuenta de lo ligera que es la vida, de lo leve que es nuestra existencia. Y nos dimos cuenta que para superar este terror y este miedo que teníamos muchos de morir, de ser contagiados o de perder a un ser querido, era el darnos cuenta que teníamos que soltar, estar listos para soltar el cuerpo físico. Y muchas personas me comentaron que cuando sintieron que tenían síntomas o creyeron que tenían síntomas, por ejemplo, del COVID, pusieron todo en manos de Dios. Mira, Lidia, yo apenas tuve los síntomas, yo puse todo en manos de Dios y yo solté. Y los síntomas me duraron poco. Sí, este tipo de comentarios lo escuché mucho y me llamó mucho la atención porque son personas que nunca pensaron que podían morir. Entonces, por primera vez, la muerte se sentó en nuestra mesa y nos obligó a reconectarnos con este sentido de la trascendencia. Sí, somos más que un cuerpo físico. La muerte no es el fin, la muerte es el inicio de otra vida. Entonces fue bellísimo y también se dieron muchos procesos impactantes porque muchas personas perdieron seres queridos y no pudieron cerrar el ciclo de la despedida a través de todo el proceso que es un ritual, que es el velatorio, el entierro, la despedida de ese ser en el plano físico, pues no lo pudieron tener. Entonces se dieron cuenta que tenían que procesar ese dolor, esa sensación de pérdida de otra manera. Y aquí también descubrieron el sentido de la trascendencia, ¿sí? Entonces ha sido algo tan profundo que hemos vivido que uno queda corto. Yo siento que quedo corta de explicar todos los cambios en lo mental y en lo espiritual que pudo haber ocasionado esta situación global del manejo el máximo terror de quien vive, el máximo miedo de cada ser humano que viene a la vida, que es perderla. Entonces, bueno, ha sido maravilloso también que las personas, ver cómo las personas entendieron que el bienestar espiritual consiste en tener valores y creencias que brindan un sentido de propósito y significado a la vida. Y se
tomaron eso y se aferraron a eso para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir a situaciones extremas, pérdida de empleo, pérdida de seres queridos, un desalojo, ese tipo de situaciones que cambian tu vida, que te quitan el suelo donde tú estás pisando, y la manera de hacerlo fue reconectándose con algo que trasciende a uno mismo, algo que te trasciende, la fe. Y decir, vale, perdí todo, pero aquí estoy, aquí sigo, porque tengo fe. Y sé que mi vida tiene un propósito y sé que voy a sobrevivir y voy a seguir adelante. Entonces, esto ha sido realmente un proceso maravilloso desde el punto de vista de lo mental y lo espiritual. Y ahora viene el quinto elemento que nosotros pensamos que nos ha traído a una transformación global fundamental e importantísima, que es la capacidad de cada uno de unirse a él mismo, su mente, cuerpo y espíritu, de unirlo y unirse con los demás. Y aquí es donde vemos las personas que tuvieron actos heroicos, las personas que dieron su vida por los demás durante esta crisis, las personas que salvaron a otros, las personas que ayudaron a otros y lo hicieron con un amor inmenso y sin ningún tipo de egoísmo, no pensaban en ellos mismos, no esperaban nada a cambio. Esto es lo que nos hace grandes como humanos y aquí vemos que todos empezamos a unirnos y hay como un mayor sentido de la necesidad de unirnos como especies, como seres humanos y es una unión universal y multiversal, es unirnos entre humanos y unirnos con las plantas y unirnos con la tierra, con el espacio, con las estrellas, con los hermanos estelares, con todo lo que es. Esto es lo que muchos llaman, por ejemplo, la activación del ser crístico. Esto es lo que nos hace más sensibles, una manifestación pura de amor y que nos conduce hacia lo que muchos llamamos el sol central, que es el punto de luz donde todos somos uno. Es esta realidad compartida donde todos chispas de luz algún día vamos a regresar a estar completamente unidos. Esta sensación está profundamente activa en este momento. Entonces es lo que nosotros hemos querido trabajar para ustedes el día de hoy. Si hacemos un breve resumen, entonces los 5 elementos que estamos trabajando en este plano evolutivo para sanar y para trascender y para, si se quiere, amplificar y diseminar las grandes enseñanzas de este proceso que hemos vivido son la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de introspección, la capacidad de trascendencia y la capacidad de llegar a la unicidad. Y para eso nosotros pues diseñamos un ejercicio que vamos a transmitir a continuación y que tiene como fin que cada uno de ustedes pueda trabajar internamente estos elementos, sanando los bloqueos que puedan de alguna manera evitar esta evolución. Entonces invito a los compañeros que nos están ayudando en la parte técnica para que activen el video que les estamos regalando. Muy bien, vamos a comenzar este ejercicio, esta sanación, sentándonos muy derechitos. Vamos a alinear nuestra cervical con la columna vertebral y vamos
a sentirnos muy cómodos. Tomamos una inhalación profunda y exhalamos, liberando cualquier estrés. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Ahora los invito a cerrar los ojos. A percibir el ambiente, todos los sonidos, la temperatura. Aceptar todo lo que sucede a nuestro alrededor como parte de este momento que hemos elegido vivir. Los invito también a tratar, si es posible, inhalar y exhalar por la nariz. Traigan la conciencia a la parte inferior de su cuerpo, a sus piernas, a sus pies. Visualicen unas raíces que bajan hacia el centro de la tierra. Son unas raíces fuertes y poderosas que bajan y se van ramificando. Y en esas ramificaciones comenzamos a unirnos los unos a los otros, hombres y mujeres, niños, ancianos. La energía comienza a ascender y llega hasta el centro de la creatividad, que está ubicado en nuestro chakra sacro. Vamos a llevar las manos hasta allá y nos vamos a conectar con esta creatividad, tomando conciencia del enorme poder que todos tenemos, de lo importante que es poder ser creativos, y vamos a permitir que esa energía fluya, que se libere cualquier bloqueo que pudiera existir en este centro de la creatividad. Y continúo ascendiendo la energía. Ahora vamos a observarnos a nosotros mismos, cuán flexibles somos. Vamos a tomar conciencia de cualquier pensamiento o creencia autolimitante que me impida o me pudiera impedir ser flexibles. Porque de la flexibilidad depende mucho la capacidad de aceptar y de integrar los cambios que están sucediendo en nosotros. Continúo ascendiendo la energía hacia el centro cardíaco, el chakra del corazón, Anahata,
y me permito llevar las manos hacia Él, abrazando mi corazón, para vencer cualquier temor, cualquier miedo que me impida ser flexible. Y en este punto de luz, donde todos somos uno, comprendemos la necesidad imperiosa de poder ver dentro de nosotros y de reconectar con nuestra enorme sabiduría. Y para ello vamos a permitir que la energía ascienda hacia nuestro tercer ojo, y vamos en este punto a abrazarlo. Y a aceptar nuestra sabiduría interior. A permitirnos observarnos, ver dentro de nosotros mismos y desbloquear todas las capacidades que duermen en nuestro ser. Y aquí vamos a permitir que la energía continúe ascendiendo y se ubique ahora en el centro de nuestra cabeza, donde está el chakra de la corona. Y vamos a sentir la energía allí colocada. Y vamos a permitirnos reconectar con nuestro sentido de la trascendencia, entendiendo y aceptando que somos más que un cuerpo físico y una realidad material. Continuamos inhalando y exhalando y nos permitimos ascender al espacio infinito, donde se observan miles y miles de estrellas, en una realidad multidimensional. Y sentimos que somos parte de esas estrellas y que estamos unidos a las demás. Y sentimos esa unión, nos asumimos parte del todo, parte de ese multiverso infinito. Y abrimos nuestro corazón para enviarle amor a cada uno de los seres que lo conforman. Y en este punto, toda esa energía comienza a regresar a nosotros, revitalizándonos, potenciando todas nuestras facultades, recreando nuestra felicidad, nutriendo cada parte de nuestro ser, cada una de las células que conforman nuestro organismo. Finalmente, vamos a conducir toda esa energía a las venas y arterias de nuestro cuerpo. Y vamos a quedarnos con la que necesitemos. Y la restante vamos a enviarla de vuelta a la Pachamama, a Gaia, a través de nuestras raíces. Vamos a sentir cómo esa energía regresa a la Madre Dadora de vida
y se fluye en su esencia, que es la nuestra. Inhala profundamente, exhala, continúa inhalando y exhalando, sintiéndote feliz, atento, alerta y realizado. Namaste. Muchísimas gracias por escuchar la meditación, por hacer el ejercicio y bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estamos también a la orden. Muchas gracias, Lidia. Qué hermosa experiencia hemos vivido. Todo lo que haces, que llega y toca los corazones de cada uno de nosotros. Bien lo dices en tu frase que me encantó y creo que sí vas a tocar los corazones en muchas personas. Aquí estoy comentando. Estupendo, gracias por tan bella meditación. Muchas gracias, saludos desde El Salvador, Nelson Rutilo. No sé, algunos necesito que pongan sus preguntas, si alguien tiene alguna duda o si gustas comentarnos algo más, qué experiencia te dejó el haber compartido con nosotros, haber estado y poder participar en esta causa tan bonita que la Fundación ha hecho desde ya varios años, pues esta séptima. Sí, de verdad que ha sido un verdadero honor compartir con ustedes porque me parece muy importante todo el trabajo que ha hecho Paz Lux Mundi por sentarnos a la mesa y conversar, reflexionar sobre estos cambios tan importantes que han acontecido en el mundo durante este último año y sobre todo porque es esto, es este debate intelectual que ustedes nos han dado el foro para poder conectar con muchas personas y plantear cada uno distinto punto de vista y justamente de la contraposición de ideas es que surge el conocimiento, surge la sabiduría. Entonces, ustedes nos han dado el foro para nosotros poderlo hacer. Y eso se agradece desde el fondo de nuestro corazón, porque han tenido también una excelente programación, una excelente planificación, un excelente trabajo técnico. Eso no es fácil. Son cosas que son costosas y también requieren personal muy calificado como ustedes para poderlo hacer. Entonces, de verdad los felicito por todo ese esfuerzo que va a traer unos frutos maravillosos. Sí, muchas gracias. Pues ahí tenemos en pantalla tu página oficial, en Facebook también tienes tus redes sociales, si gustas platicarnos sobre qué cursos das, qué podemos aprender más para seguirte y tomar algún curso, si nos quieres hablar un poquito de eso. Sí, cómo no, nosotros brindamos formaciones en el área del desarrollo espiritual, sobre todo cómo sanar, ¿sí? Formamos sanadores. Entonces ya los compañeros saben que si alguno siente en su alma esa inquietud por ayudar a los demás, nosotros estamos abiertos para canalizar esa inquietud de la mejor manera posible y para profesionalizar el trabajo de sanador y hacerlo accesible a todas las personas en todas partes del mundo, porque es una manera de sanar a través de la medicina natural y las terapias complementarias. Entonces, pues estamos a la orden. El website mío, que ya lo tienen, lidianester.com, en inglés, en español, presencial y virtual.
abiertos al mundo entero. Muy bien, no, pues Sí, y si tienen también cualquier duda o quieren conversar conmigo también, lidianester.com, ahí están mis redes y todo, y me pueden contactar y con mucho gusto. Me encanta conocer personas y darles todo mi apoyo y compartir con ellos y nutrirme de todos un poquito también. sí, claro que sí. Seguimos con los saludos. Muy especial, Socorro Torres dice que muy especial tu exposición y meditación. Elba Russo, muy buena ponencia, Lidia, con tanta fluidez e interesantes informaciones. Gracias, Lidia. María dice, tu ponencia en esta era de transición ha sido un foro de gran sabiduría y gran humildad. Mi bendición, abrazo de luz. Iris Túpano dice, gracias, Lidia, por la ponencia, que estuvo fabulosa. Soy de Caracas, Venezuela. Pues aquí están todos muy contentos y nos vamos con un gran sabor de boca y muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. No sé, usted no sale a dar, bueno, ahorita con la pandemia no, pero dar cursos en alguna parte. Sí, claro, a futuro seguro que me verán por allí en República Dominicana, donde estén. Nos encanta pues visitar a los hermanos en donde estén en el mundo. Pues durante muchos años hemos estado viajando por el mundo y seguiremos haciéndolo. Muy bien. Pues si gusta agregar alguna otra cosa. No, amor, luz y paz para todos, siempre adelante. Trabajar el trabajo interno, el cultivo de la fe, la fortaleza interna es lo que nos va a permitir seguir adelante y trascender cualquier reto que tengamos en la vida, ¿vale? Luz, positividad y conexión. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Dios los bendice. Namaste.